Hay 7 cosas que hacen los expertos en plantas de interior que probablemente tú no las estás haciendo. Si queremos conseguir que nuestras plantas estén felices y saludables, es mejor que te quedes hasta el final del vídeo y no te pierdas detalle de cómo tienes que cuidarlas. Para comenzar, te diré que la composición del suelo es crucial en la vida de las plantas. Así que cambia el sustrato de la planta una vez al año, porque este pequeño acto mejorará muchísimo la salud de tu planta. Asimismo, al realizar este cambio de tierra, aprovecha y coloca tu planta en una maceta más grande. Ya verás que te lo va a agradecer. Normalmente en un año las raíces de las plantas han crecido y la planta se encuentra como aprisionada dentro de la maceta y no tendrá suficiente tierra en la maceta para extraer agua y nutrientes y comenzará a verse cansada. Los primeros síntomas que nos muestra son las hojas amarillas o marrones. Así que tengo que avisarte porque esto es como que la planta te dice: oye, cámbiame, mira, ahí tienes. Al cambiar el suelo de tu planta regularmente, lo que le da a la planta es un aumento de nutrientes que luego permite que la planta desarrolle ramas y raíces nuevas y frescas. Resulta que el suelo de tu planta se degrada mucho durante el crecimiento de la planta y va perdiendo los nutrientes esenciales para el crecimiento que necesita esta planta. El segundo consejo que te puedo dar es que riegues tus plantas solo y únicamente cuando lo necesiten. Si observas que la planta está un poquito húmeda, no riegues. Solo debes hacerlo cuando el suelo está seco o ves que la planta te lo está pidiendo. Por lo general, el exceso de agua en las plantas no es nada bueno y puede terminar pudriendo las raíces. Yo tengo un truco que no falla y es introducir un dedo dentro de la tierra de la maceta y así notarás si tiene humedad o si está seca y debes regarla. Otro de los consejos de experto es que la planta necesita luz solar, unas más que otras, pero todas las plantas interiores necesitan luz solar durante al menos 4 o 5 horas diarias. Lo que es muy importante es que no estén expuestas directamente a la luz del sol, ya que entonces sus hojas podrían quemarse. Las plagas pueden ser un verdadero asesino de plantas de interior. Por ejemplo, los ácaros suelen estar en las plantas que compramos en el vivero y traerlos sin saberlo a veces a nuestro hogar. Esto pues se debe a que son tan pequeños que no se pueden ver solo a simple vista. Cuando vayas a comprar una planta, examina bien para que no tenga plagas. Al igual que los hongos, los insectos también dañan las hojas de las plantas y si no se controla pueden matar una planta. Así que revisa tus plantas periódicamente para detectar posibles bichitos o plagas y poder actuar rápidamente. En este canal tenemos varios vídeos sobre los insecticidas y fungicidas que te pueden ayudar en este tema. Ten cuidado de no podar tallos cuando no sea necesario. Asimismo, echa los abonos con moderación y cuando sea necesario, ya que en ocasiones cometemos errores como regar cuando no es necesario constantemente y podar tallos y fertilizar con demasiada frecuencia. A las plantas les gusta estar instaladas en su lugar y que no las estés moviendo de un sitio continuamente a otro. Este es otro de los motivos por los que se podría estresar tu planta por el cambio continuo de ubicación. Los expertos en plantas evitan poner sus plantas en plena tarde al sol. Hay plantas como por ejemplo las tropicales que son sorprendentemente sensibles y arden cuando se ponen al sol. Si notamos algo de desvanecimiento o de color de un par de plantas que tienen orientación al oeste o al sur, esto nos está indicando que el follaje de la planta está ardiendo, que se está quemando por el sol. Salvo que estemos hablando de cactus y suculentas que necesitan luz directa del sol, el resto de las plantas están bien cerca de la ventana con la iluminación del sol de la mañana y recibiendo una luz indirecta. Recuerda no podar tus plantas en exceso, solo retira las flores y hojas marchitas, con eso será suficiente. Esto ayudará a que la planta tenga una buena circulación de aire. Es importante para prevenir la pudrición y el moho en los tallos y hojas de la planta. Una planta cubierta de maleza con hojas dañadas
tendrá mucho más probabilidades de desarrollar problemas que una planta que esté recortada y luciendo limpio y reciba una poda ordenada. Algunos expertos jardineros aconsejan, para fomentar un mayor crecimiento de las plantas, que si cortamos el tallo de la planta, por ejemplo, 2 nuevos brotes brotarán donde hicimos el corte, y si repetimos terminaremos consiguiendo una planta tupida con un bonito tronco grueso. Este truco de poda funcionará con la mayoría de las plantas de interior donde hay un tallo del cual las hojas crecen. Yo lo he probado con el filodendro, los potos y las monsteras, y también las tradescantias, así que no tengas miedo de hacer cortes en la planta del tallo, si realmente quieres impulsar el crecimiento de tu planta con el fin de que se muestre más espesa y tenga un crecimiento brillante. Otro consejo que te voy a dar es que si tienes sobras de cocina en alimentos vegetales, es decir, agua de hervir verduras, pues no lo tires, reutilízalo en el riego de tus plantas, ya que son ricos en nutrientes. También ocurre lo mismo con el agua de hervir la pasta, el arroz, y resulta que es estupenda para regar mis plantas. Este agua que le estamos aportando a nuestras plantas actúa como un fertilizante natural y ligero, y es una forma gratuita de darle a tus plantas un impulso de nutrientes. Si hierves huevos todas las mañanas durante el desayuno, pues el agua que has usado será ese agua, lo utilízalo para regar tus plantas, porque está lleno de calcio que hará maravillas para tus plantas, así que no lo tires, ¿vale? Reutiliza. Para utilizar bien estos caldos, lo que debemos de hacer es dejarlos enfriar, y cuando estén a temperatura ambiente, entonces los utilizaremos para el riego de nuestras plantas. Pero recuerda regar solo cuando nuestras plantas lo necesiten. Ahora no le vayas a echar el agua de las cocciones para ver que tengamos, cada vez que tengamos algún caldo. Lo que sí podemos hacer es dejarlo enfriar y reservarlo para cuando necesitemos realizar el riego correspondiente. Bueno, este es el arroz también, y bueno, el caldo del arroz es estupendo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que te haya parecido interesante. Por favor, déjame un me gusta a este vídeo y comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Por mi parte, bueno, pues un saludo y te espero en el próximo vídeo.